Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6, estamos compartiendo una nueva edición de la A a la Z. Recién estuvimos molestando en la segunda edición del noticiero y ya presentando los temas, así que nos vamos a meter de lleno en lo que resulta esta propuesta, ¿no? Esta propuesta es, en definitiva, tener la posibilidad, darnos la posibilidad de hablar con los protagonistas de la actualidad con un poco más de tiempo, ¿no? A veces el noticiero nos exige reducir los tiempos, correr un poco, y bueno, este espacio lo que intentamos hacer es brindarles a aquellos que nos quieren contar algo respecto de lo que sucede, bueno, un tiempo un poco más relajado, y bueno, la verdad que es un gusto tenerlos. El tema Malvinas siempre nos ha preocupado, habitualmente hacemos especiales los días cercanos al 2 de abril y demás, pero bueno, coincidió que por estos días ha habido en la ciudad, a partir de un trabajo que han realizado establecimientos de educación media, una serie de tareas que involucraron testimonios muy interesantes, entre ellos el de Owen Guillermo Cripa, teniente de navío retirado. Cripa, bienvenido. No, gracias a ustedes, agradezco a toda la gente que se está encargando de difundir esto y de revertir una historia que estaba bastante bastardeada. Exactamente. Y Ernesto Dubourg, ¿lo estoy pronunciando bien? Está pronunciando bien, Mario. Bueno, ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches también, ¿eh? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Cripa, cuando uno googlea su nombre, se encuentra con la historia de aquel que se encontró con la flota británica solo, en un avión. Y dicho así, puede llegar a tener ribetes épicos y demás. Sin embargo, uno entiende que estábamos hablando del comienzo formal de la guerra. Y esto nunca es una buena noticia, ¿no? Sí, en realidad la guerra había empezado ya unos días antes. En nuestras posiciones, ya el 1 de mayo se habían producido bombardeos que nos obligaron a cambiarnos de lugar en el mismo aeropuerto, Puerto Argentino, ¿no es cierto? Pero antes de comenzar a charlar, yo quiero comentar algo que para mí es un poquito risueño. El comandante Dubourg, a quien aprecio muchísimo, acá nos encontramos dos pilotos de combate, uno de la Fuerza Aérea Argentina y otro de la Aviación Naval Argentina. Yo recién, cuando estábamos entrando, veía tanta ansiedad y pensaba que él se sentía más nervioso ahora que cuando estaba atacando en el 82. Es bastante cierto, Owen, lo que está diciendo. Es bastante cierto. Mi primera experiencia, digamos, ante cámaras. Sí, la gente que nos ha indicado que usted venía dijo, no es de hablar mucho, se decidió hablar. Sí, en realidad es cierto. Yo este tema, cuando puedo trato de evitarlo, ¿no es cierto? Me trae muy malos recuerdos, pero bueno, estoy acompañando a un gran amigo, como dijo Owen, un héroe con todas las letras, y realmente vale la pena el esfuerzo. Owen, ¿cómo fue aquello que ha quedado en el registro? Sí, son circunstancias, ¿viste? Por ahí se da, no es porque alguien sea mejor que otro o más capaz que otro, se da porque hay circunstancias que hacen que se den así. Fíjate, yo siempre risueñamente digo a camaradas, donde se empiezan las discusiones y el análisis de quién atacó a tal buque o de quién le tiró o no al otro, yo digo, en el caso mío, nadie puede discutir nada porque fue el único que hasta ahora entró solo, pero porque la circunstancia hizo que así ocurriese. ¿Viste? No había posibilidad para la estrategia militar. No había posibilidad para nada. Sí, nosotros sabíamos que ya estaban los ingleses ahí, no sabíamos qué estaba pasando con el teniente Esteban, que estaba a cargo del grupo de ejército que estaba como observador de ese lugar. Entonces primaba la urgencia de llegar ahí a ver qué pasaba y darle apoyo a Esteban. En ese momento, en mi grupo, el único avión que quedaba en servicio, porque el día anterior los Harrier nos habían afectado un avión y a la noche lo habíamos reparado, pero no estaba en condiciones de salir, así que eso hizo que decidiese salir yo solo. Y encontrarme, yo sabía que me iba a encontrar con buques, lo que no sabía que me iba a encontrar con tanta cantidad de buques. Claro. Que eso fue lo que, viste, cambió las operaciones. Cuando uno ve las imágenes documentales, inclusive las imágenes documentales británicas, ¿no? De lo que es la salida de la flota británica, bueno, que tiene tanta, si se quiere, tradición y demás en la historia de la conformación del Imperio Británico, bueno, debe ser algo imponente.
Sí, vamos a aclarar algo. Argentina no combatió contra Inglaterra. Aquel que diga que Argentina combatió contra Inglaterra está equivocado. Y hay muchos argumentos y elementos para demostrar lo contrario. Argentina combatió contra la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, Argentina combatió contra Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y todos los países de Europa. Eso hizo que esa masa naval que vos decís pudiese llegar a Malvinas. Si no, todo el apoyo que les dieron, sobre todo Estados Unidos y Canadá, a Inglaterra le hubiese costado siquiera llegar a las Malvinas, porque sin la base operativa de Ascensión y sin toda la logística que le dieron, inclusive logística de armas que desequilibraron el poder de fuego, independientemente de que la masa de ella era una masa muy superior a la nuestra, nosotros estábamos con algunas capacidades de combate, pero bueno, yo a veces digo que si se hubiese planificado la guerra de Malvinas, la operación Rosario, es decir, la recuperación de Malvinas, se planificó de manera brillante y se cumplió de manera brillante. Alguien en nuestro país que dirigía nuestras políticas pensó que no iba a haber guerra y no se planificó la guerra, ¿me entendés? Así todo, a pesar de eso, fuimos muchos. Un grave error de geopolítica, si se quiere, ¿no? Terrible, operativo, no, directamente operativo. O sea, suponer que no iba a responder. Ah, no, seguro, seguro. Yo quiero en algún momento, lamentablemente quienes tomaron esa decisión fueron muriendo, y creo que queda uno, que prometió nos prometió que va a dejar escrito por qué se decidió a llevar a cabo, a continuar la guerra. En este momento, según dicen, ese documento está guardado en una caja de seguridad para que cuando él muera salga a la luz. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que fue una guerra justa, ¿me entendés? Pero yo no creo que haya sido una guerra oportuna. En realidad, para mí, no existen guerras oportunas, ¿me entendés? Y sobre todo el error de decir, vamos a la guerra sin planificarla. Claro. Si se hubiese planificado la guerra y si hubieran cumplido las operaciones en función de prevenir un desembarco anfibio, si se hubiesen llevado a cabo implantaciones de unidades, pero no con dispositivos que se habían dejado de usar en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los efectivos de infantería estuvieron enterrados en pozos de zorro o en trinchera. Un sistema que se había dejado de usar en la Primera Guerra Mundial. Fijados al terreno, te imaginás, pobres tipos, 70 y tantos días. Claro. Terrible, terrible. Dubourg, usted tiene una lectura de lo que fue el desempeño, porque muchas veces cuando se analiza livianamente, seguramente, porque debe haber aspectos que ustedes conocen al detalle y que exceden lo que uno puede ver o analizar, o inclusive ha podido ver en los documentales y en libros que se han publicado, es el desempeño de la Fuerza Aérea, porque por un lado siempre se pondera lo que fue la osadía, y inclusive esto ha merecido elogios en documentales, uno ve elogios de los propios militares británicos, ¿no? Diciendo, la verdad que no sabíamos que la aviación argentina tenía ese nivel de combate y demás. ¿Fue tan así? Hubo también, digamos que por ahí fue menos visible que lo que pasó con las fuerzas de tierra, donde uno veía a los conscriptos ahí muertos de frío, pero ¿hubo también falencias estructurales serias de la Fuerza Aérea? Muy serias, muy serias. Fíjese que, por ejemplo, para después hacer una reseña de cómo actuamos la parte de la Fuerza Aérea, Owen Kripa estaba basado en las islas. Nosotros estábamos basados en el continente. El hecho, digamos, de salir del continente hasta las islas, que es una distancia considerable, nos colocaba ante muchas dificultades, claro, en materia de combustible,
el combustible estaba acondicionado en base a la carga de armamento que uno llevaba en los aviones. Eso nos obligaba a tener en el trayecto que encontrarnos con un avión cisterna, un avión reabastecedor, que nos pasaba combustible, porque fíjese que nosotros teníamos que despegar desde Río Gallegos, que era donde estábamos basados, con mi escuadrón de A4B Skyhawk. Teníamos que decolar con no la totalidad del combustible, porque si no, con el cargamento de bombas que llevábamos, no nos daba para despegar. Entonces despegábamos con poco combustible para poder decolar, digamos, comenzar el vuelo, y recién en el aire, pasado y ya casi agotado el combustible con el cual habíamos despegado, teníamos que encontrarnos con el avión reabastecedor. Eso en condiciones meteorológicas muy marginales. Teníamos que encontrarnos y encontrar el punto donde habíamos fijado para encontrarnos con el avión. Acordémonos que en aquella época no había GPS, había unos sistemas de navegación muy elementales que incluso fallaban mucho, y ahí entramos ya en el tema de la improvisación y de las imprevisiones de esta campaña. Alguna vez en uno de los análisis de los múltiples que se hacen sobre la guerra y el desempeño de la Fuerza Aérea, escuchaba que se mencionaba que quizás el error estratégico, si vale la pena hablar de errores estratégicos frente a un conflicto armado, tenía que ver con que el ataque de los aviones argentinos se centralizaba en las naves de defensa, en las embarcaciones de defensa, que tenían un alto poder de fuego para resistir esos ataques, y no en las embarcaciones de abastecimiento, que eran más grandes, que tenían menos defensas antiaéreas, y que eso podría haber, por un lado, afectado más el desempeño británico, pero por otro lado también prolongado más la guerra, seguramente, ¿no? ¿Esto es así o realmente se combatió como se pudo? No, se combatió como se pudo y a lo que se detectaba. Realmente, si se detectaba un buque, sea cual fuere, británico, se lo atacaba. Si se detectaba, los portaaviones se detectaron y se atacaron. Las fragatas, los destructores, los buques de desembarco. Se hizo lo que se pudo, digamos. No era no había una información tan precisa, digamos, como para detectar exactamente los puntos donde estaban las unidades. Nos guiábamos más que nada. Por ejemplo, un caso, nosotros pudimos atacar en la bahía de San Carlos gracias a la información que nos pasó precisamente el vuelo de Owen Kripa. Ahí nos enteramos que los británicos estaban desembarcando en San Carlos. Ya estaban en las islas y nadie sabía nada. Nos avisó él. A partir de ahí se montó todo un operativo, siempre dentro de la mayor improvisación, imprevisión, que fue lo que caracterizó esta campaña. Realmente lamentable. Dentro de la mayor se empezaron a montar operativos para atacar la flota y empezar a accionar sobre las tropas de desembarco, ¿no? Claro. Kripa, usted como difusor de todo lo que fue Malvinas y demás, seguramente se debe encontrar con algo con que nos encontramos permanentemente, y se encuentran todos los centros de excombatientes y demás permanentemente, que es esta suerte de... Cuando uno habla de Malvinas, para muchos se está hablando también de la dictadura militar argentina, y que cuando se escucha, por ejemplo, las declaraciones de Margaret Thatcher decir, bueno, en gran medida la derrota en la guerra sirvió para que un gobierno de estas características también cerrara su ciclo en la Argentina, bueno, algo de cierto hay también, y resulta doloroso para quienes defienden esto como una gesta, ¿no? ¿Cómo convive con eso? Mira, yo soy de esencia absolutamente democrática. Ojalá nunca más los militares vuelvan a pensar que tienen que tomar un gobierno. Tengo anécdotas vividas a lo largo de mi carrera, muchísimas, que seguramente el tiempo no da, pero esas acciones de los militares hicieron por la propia destrucción de las instituciones militares, ¿me entendés? Yo creo que tenemos que defender la democracia, yo creo que
de los últimos 60 años a hoy, todos los argentinos tenemos que pensar, y siempre digo, el cambio tiene que producirse desde la sociedad para arriba y no de los dirigentes para abajo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que en definitiva tiene que ir marcando y reforzando las instituciones, ¿me entendés? Y cuando hablo de instituciones, me refiero a las instituciones en general, ya sea obreras, sindicales, educativas, religiosas, y empresariales y sobre todo políticas y militares, ¿no es cierto? Los militares tenemos que prepararnos para defender al país, defender a la patria. Los militares no somos no nacemos de repollo, nacemos de la sociedad. Yo nací y me crié en el campo. Habemos de todas las calidades, tanto de niveles sociales como de niveles humanos. No hay nada que diga que un militar es mejor que un empleado público o que un obrero sea más que un militar. La calidad de las personas está en cada uno y tenemos que pensar que lo que hay que reforzar, como dije al principio, son las instituciones. Y es un compromiso de toda la sociedad, ¿eh? No dejemos esta tarea tan importante. Por eso lo que vos decías hoy, todos los institutos con los que estuve trabajando estos días acá, colegios secundarios, primarios, universidades, organizaciones, agrupaciones militares, amigos, comerciantes que nos han dado recibimientos y nos han brindado un espacio, es fundamental. Y yo estoy convencido en esta tarea que hace 30 y tantos años estamos haciendo muchos veteranos. En Santa Fe trabajamos todos juntos. Santa Fe es un ejemplo a nivel nacional. Santa Fe no discrimina entre veteranos que sean conscriptos y veteranos que seamos personal de cuadro, claro, oficiales y suboficiales. Fíjate qué increíble, acá en Río Negro, no sé si la mayoría, pero la mayor cantidad de muertos en Malvinas es personal de cuadro, es suboficiales y oficiales. Y ustedes acá en Río Negro tienen el orgullo de tener a uno de los pilotos de la Fuerza Aérea más destacado, Carballo, por ejemplo. Y sin embargo, yo estos días estuve aprovechando que estoy viajando para analizar las leyes que atienden estas cuestiones. Hay aspectos que me parecen que son discriminatorios, ¿me entendés? Entonces, yo digo siempre, tenemos que empezar a sumar en vez de a enfrentar. Tenemos que empezar a charlar, a debatir, porque ¿sabés qué? El pensar distinto alimenta mejores resultados. Claro. Yo siempre pienso que si estoy discutiendo con alguien y me demuestra que estoy equivocado, en un debate honrado, en un debate sincero, en un debate argumentado, si me demuestra que yo estoy equivocado, salgo feliz, porque digo, aprendí algo nuevo, ¿me entendés? Quiere decir que todo lo que yo venía defendiendo, estos años que pasé de vida, que los míos ya son muchos, estaba equivocado. Qué lindo, porque ahora veo algo distinto. Eso es simple, es decir, tener la decisión de sentarnos y no dejarnos llevar por intereses mezquinos ni por cuestiones subalternas. La gente por ahí, aquellos bueno, o a las nuevas generaciones que empiezan a percibir cómo les llega la historia de Malvinas, están hoy todavía recibiendo este impacto de esta discusión de movilizados y excombatientes, ¿no? Que es una discusión que aquí ha tenido expresiones muy duras, inclusive con enojos en palcos durante un acto un 2 de abril. Sí, digamos, una situación compleja, ¿no? Lamentablemente eso ocurrió a lo largo y a lo ancho del país. Lamentablemente yo creo que quedan cuestiones que no fueron atendidas, ¿me entendés? Y fueron cuestiones que se pretendieron aprovechar. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Es muy difícil, siempre, yo inclusive participé de muchas reuniones de este tipo, traté siempre de mantener un ambiente de debate más que de discusión. ¿Por qué?
Porque si bien el que no estuvo en combate no puede ser excombatiente ni veterano de guerra. No, la palabra en sí mismo. La palabra en sí mismo. Pero sí considero, y cada vez que doy charlas, ocurren situaciones que jamás, a mí nadie me agredió verbalmente, ni me dijo cosas fuera de lugar, porque no doy espacio para que ocurra. Al contrario, pensás distinto, vení, nos vamos a sentar y vamos a charlar. Pero fíjate, te doy un ejemplo. Yo vivo en un pueblo relativamente chico, se llama Sunchales, en el norte de Santa Fe. Comencé a trabajar con las organizaciones de veteranos porque soldados conscriptos me vinieron a buscar para que les diera una mano. Y yo no estaba considerado como veterano porque la ley nos discriminaba. Y sin embargo seguí trabajando para atender cuestiones que eran propias de las necesidades de salud y laborales de ellos, ¿me entendés? Y yo trabajé simplemente por eso. No trabajé por un reconocimiento monetario. Sí me hubiese gustado que me hubiesen reconocido como veterano, porque fíjate, yo tenía la condecoración del Gobierno de la Nación, tenía la condecoración de la Armada Argentina, tenía la condecoración del Congreso. Pero tenía los fines formales no era un veterano. No era veterano. Pues no era veterano, ¿me entendés? Entonces yo sentí una discriminación fea y sufrí situaciones feas. Pero en ese momento, me acuerdo, y muchos de los que estábamos ahí, que venía un muchacho que no había ido a combatir. Y él y medio que nos tomaba el pelo y se jactaba y se reía porque decía que él no había ido a combatir porque era amigo del jefe de él. Y le había pedido al jefe de él que mande a otro en lugar de él. Cuando surge esto de la pensión, que tampoco la recibí yo, porque yo no era veterano, ¿entendés? Pero me dio mucha alegría porque los soldados, y muchos la necesitaban, ¿me entendés? Claro. Sobre todo aquellos chicos que tenían afectaciones psíquicas. Santa Fe las atendimos desde el primer momento, no tenemos ningún suicidado sin atención post-Malvinas. Me dio mucha alegría. Y ahí este chico empezó a formar los grupos de movilizados. Entonces, claro, cada vez que venía yo lo llamaba, le decía, ¿te acordás cuando te reías de todos nosotros? Y ahora estás peleando, no por un reconocimiento honorífico, estás peleando por 2,50 pesos. Claro. Entonces eso te da la pauta de lo que se está discutiendo. Como así considero que hay otros que no fueron al frente de combate, pero que fueron fundamentales para el trabajo, sobre todo en el caso de Dubur, que él te lo va a poder explicar. Él, sin el apoyo de muchos chicos en tierra, que no eran soldados, pero sí que eran suboficiales, técnicos que preparaban su avión, se lo arreglaban, sufrían. A veces había noches que se temían por ataques en las posiciones de ustedes, que a lo mejor sí merecen algún reconocimiento, ¿me entendés? No, sí. Esto merece una discusión muy calma, merece un sinceramiento de las partes y creo que con el tiempo de a poquito se va a ir dando. Se nos va terminando el tiempo, hablando de tiempo, y Dubur, usted me había pedido, porque ahora que se decidió hablar, quería hacer una reflexión porque ha dejado gente allí, ¿no? Yo perdí 9 pilotos, que los recuerdo todos los días desde hace 34 años. La Fuerza Aérea perdió en total 35 oficiales pilotos. 9 eran míos. No quiero desaprovechar esta posibilidad como vecino de Bariloche, que la comunidad de Bariloche reciba mi homenaje para esa gente, a quienes tanto les debemos. Fíjese que no hace mucho, en una misa en el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires, encontré una placa que dice, dedicada a los héroes de la patria en sus comienzos, y que dice así: de intrépido valor, sublime ejemplo, buscad su tumba y hallaréis un templo.
Eso me hizo reflexionar a mí que los pilotos caídos, como desaparecieron en el mar, no tienen tumbas en los cementerios, pero tienen templos en los bronces de los monumentos de la patria y también en las estrellas de este cielo al cual consagraron su vida profesional. Estrellas, 9 de las cuales imaginamos sus nombres y son las más brillantes. Muchas gracias. Gracias. Kripa, muy amable. Gracias a vos y gracias al canal por el espacio este que es muy importante. Y agradezco a Ernesto porque yo no puedo decir lo que él dice. Cuando volvamos de la pausa, nos vamos a meter en nuestros temas que tienen que ver con la situación de los municipios y puntualmente una agitada semana que está transitando el municipio de Dinahuapis y que va a estar su intendente y su asesora letrada. Ya venimos.